Hola, buenas. 28 de enero. Acabo de terminar la última prueba del semestre. Sí, por fin terminé el asqueroso semestre. Tengo tantas cosas en la cabeza, tantas cosas que quiero decir, tantas cosas que me gustaría decir. Hay cosas que me gustaría decir y no las puedo decir. Tantas cosas que quiero informar, o más que ya informar, si es que esto alguien lo ve, en el sentido de que necesito sacármelas. Así como que tengo muchas cosas internas que sacar. No sé cómo partir tampoco. Así que lo primero que voy a tratar va a ser lo que tengo más al alcance. Primero comentar que a pesar de que acabo de terminar mi última prueba, mañana se termina el semestre, o sea que todavía realmente no sé si paso algunos ramos o si no paso. Hay ramos que tengo así 100% seguro que pasé. Por ejemplo, inglés 4. Inglés 4. ¿Inglés 4? Sí, creo que inglés 4. Inglés 4 lo pasé sí o sí. Ya mostraron todas las notas. Ya hace como una semana que tenemos todas las notas listas. Así que inglés 4 ya lo pasé. Capacidad intelectual o me siento más seguro hablando inglés. Respuesta, no, para nada. Sobre el tema de aprender un idioma, en este caso inglés o francés, quiero hacer como un video eh, solito, así como comentando como estrategias que voy a tomar al respecto, cómo voy a ir trabajando el idioma, cuántas horas les voy a dedicar, un progreso, voy a ver qué actividades puedo hacer y qué no, cosas así. Voy a hacer un video solo de eso, en el sentido de que quiero dedicarle un poco más de espacio a ese sector. En ese mismo video voy a explicar por qué quiero darles espacio, mi motivación, etc. Lo más probable es que lo esté grabando dentro de esta semana o la que viene, ya que estamos a viernes hoy día. Así que si no lo grabo el domingo, lo grabo el lunes y así. El otro ramo que aprobé, pero lo aprobé bastante bien, la verdad no esperaba aprobarlo así. Era el ramo que más miedo le tenía y terminé aprobándole. Fue el mejor ramo que he aprobado, que es Orgánica 2. Orgánica 2 lo aprobé pero así en seco. La verdad, la primera prueba pensé que me iba a ir mal, me fue estupendo. La segunda prueba pensé que me iba a ir mal, me fue estupendo. La tercera prueba me fue estupendo. En la prueba de laboratorio, que era una, o sea, tuvimos 4 laboratorios online, se hizo una prueba, una sola prueba donde se iba a preguntar de esos 4 laboratorios online y me fue estupendo. Aprobé. O sea, tampoco fueron 7, ¿me entendí? Pero sí fueron notas buenas, bastante buenas. Así que aprobé Orgánica 2. Motivos. La verdad, en Orgánica 2 sí cambió un poco el formato de las pruebas. En parte sentí que estaba bien, y en parte quizá, en algunos casos quizás no me gustó tanto. Yo creo que fue de todos los ramos anteriores que había tenido, de todos los ramos como Orgánica 1, Físico-Química 1, Física 2, Física 1, Matemática, etcétera. En general las pruebas son todas de desarrollo, tipo te ponen un problema y tú tienes que ir formulando, colocando tu desarrollo, todo tú tienes que ir, te dan un ejercicio, ¿no? Y tú tienes que ponerle bueno. Generalmente siempre son 1 a 3 preguntas. Nunca, generalmente, así como en laboratorios, en teoría, en controles, en pruebas, siempre son 1 a 3 preguntas. Dentro de la escala de notas, eso es, o te va bien o fuiste bueno. Tipo, si tienes las 3 buenas, un 7; si tienes 2 buenas, te alcanza como para el 3,5, así. Y si tenías una buena, bueno, para el 1, así. Una cosa así. Pero a lo que voy es que como medio complicadito el tema de que sean 3 preguntas siempre, porque hace, como que dificulta mucho, sobre todo cuando son materias muy densas. Y en Orgánica 2 no fue así. Fueron 15 preguntas, si no me equivoco, en general. 15 preguntas, he dicho general ya como 10 veces. Han sido como 15 preguntas, fueron como 15 preguntas cada prueba, tanto las pruebas de teoría como de laboratorio. Y eran tipo, te ponían lo mismo, te ponían un problema, un ejercicio. Pero ahora en vez de decirte desarrolle, te daban de la A a la hasta la F quizá. Te la daban de la A a la F y te decían, mira, ¿cuál de estas puede estar bien? Por ejemplo, lo que se vio mucho ahora en Orgánica 2 fue síntesis. O sea, se vio mucho el tema de síntesis orgánica, de cómo generar compuestos, cómo hacer alcoholes, cómo hacer grupos carbonílicos, cómo interactúa un grupo carbonílico, etcétera. Casi todo lo que se vio fue síntesis química. Bien entretenido el ramo, la verdad. Y en ese contexto, por ejemplo, las síntesis químicas
en orgánica tienen varios procesos, o sea, pasan por varios procesos no dependen tanto, por ejemplo, de las propiedades como la temperatura, la presión, etcétera. No se vio quizás tanto de ese punto, que sí se vio, por ejemplo, en contraste con inorgánica. En orgánica se vio más, mira, estos son los compuestos químicos que se usan para tal y tal síntesis. Estos son, por ejemplo, si uno quiere una síntesis de esto más violenta, se puede usar esto. Si uno quiere más detallada, puede usar este compuesto químico, etcétera. Se vio como desde ese punto. Los mecanismos, cómo se producen, cosas. Y nomenclatura. Mucha nomenclatura, así como que estuvo en todas partes la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, yo lo que había practicado en orgánica para estudiar era, me daban la molécula y practicaba la síntesis. O sea, ¿cómo pongo un grupo nitrilo cuando tengo un benceno que en ese benceno hay alcohol, por ejemplo? ¿Dónde se mete? ¿Cómo lo meto? ¿Cómo lo coloco? Si quiero sacar ese grupo nitrilo y hacerlo un amonio, qué sé yo. Aquí estoy chamullando. Entonces, todo eso. Entonces yo practiqué mecanismo, dibujaba, tuki, tuki, tuki. Cuando preguntaban, eran, ¿qué pasa si quiero formar, no sé, un naftaleno, tiosulfato, azufre, qué sé yo? Y te decían, primero ocupamos este reactivo, segundo este reactivo, tercero este reactivo y así. Pero los reactivos tenían nombres y los nombres en orgánica ustedes entenderán que son bastante largos. Entonces yo creo que el conflicto más fuerte fue el tema de los nombres. Así, de verdad porque más encima ni siquiera están en Google. O sea, tú puedes googlear el nombre y no te va a aparecer nada porque son nombres como 1,345 treta 57 difenil, así. Entonces son nombres como que no están en Google. La cosa es que eso fue como la mayor complicación de verdad, así como la nomenclatura, nada más. Porque como digo, practiqué mucho el tema de la síntesis orgánica y hice varios diagramas de flujo, entonces como que tú me decías así como, ¿cómo preparar el, el naftaniol 3-fosfato cloropentaxicol, no sé qué? Yo sí, bueno, hay que aplicar este reactivo, hay que aplicar este reactivo, después hay que aplicar este reactivo, se nos va a formar este compuesto, a ese compuesto lo atacamos con este reactivo y así. Entonces yo me sabía todo eso. O sea, se me hizo fácil saberlo porque me entretenía y al mismo tiempo como dibujaba tanto se me hacía más entretenido. Entonces esas fueron las pruebas, la verdad yo las encontré súper fáciles. La de laboratorio quizá sí me costó un poquito y la última prueba que tuvimos no fue de síntesis, fue de como análisis de espectroscopía. Te daban un compuesto, una molécula. Te decían, mira, la molécula tiene esta masa molar, esta masa, así como esto masa nomás. Y se le hizo esa molécula que tuvimos aquí, le hicimos reaccionar con tal cosa y nos produjo este compuesto. ¿Qué es? O sea, como, ¿qué es lo que tenemos aquí al inicio? Entonces, como todas las otras dos pruebas estuvimos viendo síntesis química, nosotros deberíamos como saber que si mezclamos este producto con este reactivo, se producía eso. Pero el chiste estaba en poder caracterizar la molécula a través de espectroscopía. Así como técnicamente, realmente saber la molécula que nos estaban dando y la molécula que se producía a través de espectroscopía, a través de... Bueno, aquí voy a poner unas imágenes de las cosas que son. A través de eso. Entonces eso igual me complicó un poco porque en el sentido, o sea, a mí me gusta esa parte. Es como te dan una espectroscopía IR y tú tenés que ir viendo, no sé, si hay un grupo H, un grupo carbonílico, hay enlaces doble, hay enlaces triple, cosas así. Y la verdad me gusta mucho ese tema. En Orgánica 1 también lo vimos. Al final, de hecho, también fue la última prueba de Orgánica 1. Pero en Orgánica 1 vimos grupos cíclicos. Y yo estaba acostumbrado a trabajar con grupos cíclicos. Los grupos cíclicos son muy fáciles. Para mí, verlos, por ejemplo. Son muy fáciles de interpretarlos. Facilito. Pero si son cadenas abiertas, se me hace más difícil. Como no lo he trabajado, se me hace más difícil las cadenas abiertas. Porque los dobles enlaces se pueden confundir con otro grupo. Más encima tampoco sé cómo identificar bien en qué parte del doble enlace está. Porque eso se ve con otra espectroscopía. Y la verdad no la había trabajado tanto. Entonces igual me complicó un poco. Así como que me vi medio mal. Pero como dije, ya lo aprobé. Y lo aprobé bastante bien. De hecho, me saqué un azul en esa prueba. Así que eso es lo que importa realmente. O lo que importa es aprender. Lo que importa es la nota o es aprender. No, como digo, me gusta la materia. Igual aprendí harto en orgánica. Sobre todo la parte de síntesis. Me agradó bien ese tema. Así bien mal yo diría porque me agradó mucho. Así como que bien entretenido el tema de las síntesis químicas. Nice, buen temita. Ahora vamos a pasar a ese ramo
a ese ramo que tengo así como en conflicto, a ese ramo que no sé si lo aprobé o no sé si lo reprobé. Ese ramo es ni más ni menos que, redoble de tambores, físico-química. Y aquí pasan varias cosas. Aquí esto es bastante curioso. Físico-química se divide en cátedra y laboratorio. La cátedra se divide en teoría y ejercicios. En ejercicios tuvimos creo que 4 como controles, con 2 profesores distintos. Un profesor no avisaba, no avisaba los controles, no mandaba correo de cuándo íbamos a tener el control, no mandaba... Había que estar atento a sus clases. Yo, como sabrán, ¿cierto? Ya lo he comentado otras veces, no veo las clases así en vivo, las veo grabadas por el tema del internet, que también voy a hacer un video acerca de las problemáticas que tuve estos 2 años, ya que me tienen bastante chato. Entonces yo, si, no sé, pues la semana 1 se decía, no, oye, aquí hay control para el martes, yo la semana 3 estaba viendo esa clase. Entonces claramente en la semana 2, donde fue el control, yo no tenía ni idea que había control. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué no preguntaste en el WhatsApp? Porque entre semanas habían otras pruebas y yo estaba al tanto de esas otras pruebas. La verdad, si veo un control contra una prueba, yo me voy a preocupar más de la prueba. Y todos también se preocupan más de la prueba que de los controles. Entonces el tema pasó. El tema pasó. Y esto incluyendo, como dije en los videos anteriores, esto incluyendo el tema del paro. O sea, se volvió a clases y todo fue muy caótico desde ese momento. Entonces fue todo muy caótico. Y lo divertido es que con uno de los profes de ejercicio me fue terrible bien. Me saqué puros 7. Eran como... ese profe en los controles, en los ejercicios, te mandaba 4 o 3 preguntas. 4 o 3 preguntas de la materia que viviste en clase, en cátedra. En las dos controles que hizo, me saqué 7. Me saqué 2 7. Mientras el otro profesor, el que digo que no avisaba de todo el tema, te hacía una prueba, un ejercicio. Un ejercicio. En el primero me saqué como un 4 y algo. En el segundo me saqué un 1, porque no sabía. Y en el tercero me saqué un 1, porque me equivoqué como en calcular una cosa súper básica. Entonces, y que era la primera, obviamente. Entonces, calculando la cosa básica, que era la primera parte, me salió todo el otro cálculo mal. A pesar de que apliqué bien la fórmula, apliqué bien la teoría, apliqué todo eso, como hice el primer paso mal, todo me sale el resultado final me dio malo. Y me puso un 1. Tipo, ni siquiera así como un 2. Así como, ya sabéis que lo intentaste. Me puso un 1. Es como ni siquiera... El 1 es como no haberlo mandado. Y yo lo trabajé. O sea, trabajé como hacerlo. Estuve como 3 horas intentando hacer el ejercicio. Lo hice. Lo mandé. Un 1. Un 1. Fue como desperdiciar 3 horas o más de mi tiempo. Como digo, y esto es súper curioso porque con un profe me fue mal. Me fue súper mal. Tuve 4... con un profe tuve notas 4, 1 y 1. Y con el otro profe tuve puros 7. Y por eso no me aprobé, o me quedó azul ejercicio. Quedó como en 4-1, parece, si no me equivoco, 4-2. La cosa es que me quedó azul. Esa nota de ejercicio se combina con la de teoría, en las pruebas, con las pruebas de teorías. Y esa prueba, en las pruebas de teoría, en la primera prueba, yo pensé que me iba a ir mal. Yo pensé que me iba a ir del asco. Tipo, no tenía tanta fe en mí. Yo pensé, dije, no, esto me va mal, no sé nada de la materia. Fui bueno, un 5. Me saqué un 5 y algo en la primera prueba. En la materia de físico-química, debo admitir que este semestre sí estuvo un poco más interesante. Sí, el físico-química 1 fue todo muy de cinética, después de termodinámica. Y este semestre sí fue quizá un poco más, más nada que ver. Las primeras clases y la primera prueba, pero ya después se iba desarrollando de una manera súper, en lo personal, era físico-química, de verdad. O sea, era comportamientos físicos aplicados a química. Entonces había varias cosas que me llamaron mucho la atención y varias cosas que me parecieron bien interesantes, que son procesos que uno convive todos los días con esos fenómenos físico-químicos que se ven. Por ejemplo, así como para dar un ejemplo rápido y que se entienda lo que estoy hablando, cuando uno mezcla, es la típica, cuando uno mezcla el aceite con agua, tipo, cuando uno mezcla el aceite con agua, viste que se mezcla el aceite y está ahí el agua, y ahí queda como una capa que divide el aceite del agua. Lo que pasa en esa capa, hay mucha matemática, demasiada, así brutal. Y eso, claro, desde una perspectiva de,
formo aceite con agua y no se mezcla, a mí lo que me parece interesante es cómo esa pura línea que divide una parte del aceite y la otra del agua, esa pura parte tiene matemática, mucha explicación, y esa matemática te puede explicar de por qué se forma en parte eso. Entonces está muy entretenido. En ese sentido me gustó mucho porque eran como muchas cosas que uno convivía y que tenían explicaciones muy matemáticas, muy aquí. Y en la segunda prueba también me fue bastante bien yo diría, bastante. Y ya después, la última materia, yo creo que la última materia fue la que más me gustó de físico-química, que fue la materia relacionada con cinética y termodinámica estadística. Digo que me gustó por dos cosas simples, y voy a hacer como hablar un poco más de esta materia, porque de verdad me gustó, en el sentido de que, mira, aquí está esta reacción química. En esta reacción química, como lo dije en el video cuando estaba explicando esto, es de reactivos y productos simplemente. Pero, por ejemplo, si no me equivoco, si no estoy mal, una de estas reacciones no se produce como tal. O sea, si yo los mezclo, así ahora mismo, por ejemplo, si yo los mezclara, no se produciría esta reacción. El tema es por qué. Porque hay termodinámica implicada de ahí. O sea, hay procesos térmicos relacionados con el calor, ¿cierto? Que no van a pasar simplemente. Pero esta reacción de acá no nos especifica eso. Y yo creo que eso es bien interesante. Eso es lo que ve la termodinámica. Entonces, desde la termodinámica, uno puede decir si la reacción, por ejemplo, va a ser espontánea. O sea, si yo mezclo las cosas, esto se va a producir simplemente. O, por ejemplo, también la termodinámica me dice si es que yo hago una reacción, esa reacción va a necesitar calor, por ejemplo. Entonces, de la termodinámica me dice eso. Pero ahora, ¿cuál es el tema? Es que la termodinámica me dice si va a pasar o no, pero no me dice cómo. Porque, por ejemplo, te puede decir que va a pasar, pero no te dice el tiempo. No te dice si eso va a ser una reacción rápida, se va a demorar, vamos a estar 3 días esperando a que reaccione, 4 días. No, uno no puede saber, desde la termodinámica, si es que una reacción, como digo, la velocidad, cómo va a pasar. No te da el mecanismo tampoco de cómo va a pasar. Te dice, pasa, no pasa. Pero a uno como químico también le importa el cómo va a pasar. Y desde ese punto la cinética y la termodinámica estadística fueron como la materia que más me llamó la atención en ese sentido de me estás explicando o me estamos hablando de una materia que me explica tal cual o intenta explicar cómo a nivel microscópico suceden reacciones químicas que se expresan en el mundo macroscópico. Entonces había mucha cuántica detrás de eso también. Entonces, muy interesante en ese sentido, me gustó mucho porque era como una combinación entre lo micro y lo macro, pero en cosas muy puntuales. En cosas muy puntuales. Y la verdad sí me agradó mucho la materia. Me agradó mucho la materia. Eso. Y me fue bastante bien en las pruebas. Bastante bien. Ahora, ¿dónde está el chiste? El laboratorio. El chiste está en el laboratorio. ¿Por qué? La pregunta. Porque si yo me echo el laboratorio, inmediatamente cátedra no cuenta y tengo que volver a repetir el ramo. Tengo que aprobar los dos ramos para poder tomar el próximo ramo. O sea, tengo que aprobar cátedra y laboratorio. El laboratorio hicimos informes. O sea, lo que veníamos haciendo toda la vida, así como laboratorio online. Pero en grupo, bueno, qué horrible trabajar en grupo, loco. Horrible, loco. Éramos 4 personas, 4 individuos. 2 de ellos se habían echado el ramo, estábamos por segunda vez viéndolo. Los primeros dos trabajos, yo noté algo. ¿Qué noté? El trabajo, por ejemplo, 1 de enero. El trabajo había que entregarlo el 12 de enero. Yo soy una persona que a mí me gusta hacer las cosas con tiempo. Entonces, si me dan un trabajo el 1 de enero para el 12, yo el día 2, 3, 4, 5, 6, máximo hasta el 7 de enero, por ejemplo, estaría trabajando de a poquito, hasta terminarlo. Ojalá con 3 o 4 días de anticipación. ¿Para qué? Para después tener 1 o 2 días antes de entregarlo, poder revisarlo y en lo mejor complementarlo y hacerlo más perfecto para que quede todo lindo el día de la entrega. Yo así trabajo. A mí me gusta trabajar así. Con tiempo, ordenado. Hacer bien las cosas. Me gusta hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que a mi grupito
No, no le gustaba hacer bien las cosas. Le gustaba el una hora antes de entregarlo, se ponían de acuerdo. Yo te lo voy a decir con mucho odio de mi parte. De verdad, con mucho odio. ¿Cómo tan flojos, weón? O sea, de verdad. Te dan un trabajo para hacerlo en 2 semanas. Te entiendo, de verdad entiendo yo que quizás no tengáis esos 10 minutos que estoy pidiendo para poder avanzando de a poco. Entiendo. Pero viejo, o sea, si quedan, se entregan 2 días más, si se entregan 2 días más, yo empiezo a trabajar. Yo empiezo a hacer algo. El primer trabajo había que hacer como un preinforme, así como enviar un avance. Había que enviar un avance. El avance lo hice yo. Hice todos los cálculos. Mi grupo, 3 personas, no hicieron nada. Nos sacamos mala nota, obviamente. El informe en general, el informe completo del uno, lo único que agregaron fueron pura estupidez. O sea, literal yo lo hubiese hecho. 3 personas no fueron capaces de hacer algo muy básico que fue la conclusión y otras cosas más. Yo dije, bueno, quizá, yo igual en el primer informe igual estaba difícil. El primer informe igual estaba difícil, entonces fue como, ya, no sé, como entendible porque nos pudo costar a todos. El segundo informe estaba muy fácil. La materia era muy fácil. El informe como tal era muy básico también. Yo solo hice el preinforme. Yo solo hice el preinforme. Yo solo. 4 personas para hacer un preinforme, yo lo hice solo. No nos fue tan bien, porque lo hice solo. Yo esperaba. Y lo chistoso es que había que enviárselo a la profesora. Y yo dije, ni cagando lo envío yo. O sea, yo hice algo de 4 personas, lo hice yo solo, yo no lo voy a enviar. O sea, mínimo tengan la decencia de enviarlo ustedes. Así que no lo envié yo. ¿Qué se creen? Yo viendo el WhatsApp, así tipo, así, tuki, 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 veía veía como entre 2 personas, que son estas personas que se habían echado el ramo, veía como entre ellos dos no se ponían de acuerdo para quién enviaba qué. Esto como 5 minutos antes de entregarlo. O sea, yo hice todo el trabajo, no estuvieron, porque yo no lo terminé 5 minutos, yo lo terminé como a las 10, se entregaba a las 12. Y estuvieron como desde las 10 hasta 3 minutos antes de las 12 para enviarlo. Y no se ponían de acuerdo. Y yo me pregunto, porque lo único que había que hacer era descargar PDF, escribir un correo, enviar. Yo me pregunto qué complejidad hay en eso. O sea, ¿de verdad se necesitan más de una persona para hacer eso? La respuesta parece que sí, porque en ese momento yo recuerdo, yo estaba en mi cama esperando para dormirme, así, hinchadito, viendo el WhatsApp, viendo cómo decían, no puedo, envíenlo usted, envíenlo, y yo así, no lo voy a enviar, yo no lo voy a enviar, hice todo el maldito trabajo, yo no lo voy a enviar yo. Ya después para el informe, para el segundo informe, lo mismo. Yo ya había hecho el preinforme, o sea, tenía gran parte hecha. Dije, voy a esperar que estos individuos avancen. El informe generalmente tiene introducción, metodología, análisis, datos, conclusión. Son 5 puntos. Yo ya había hecho un punto. Yo ya había hecho un punto, que era el tema de los resultados. Quedaba introducción, metodología, conclusión, análisis. Quedaban 4 puntos para 3 personas. Yo ya había hecho el primer trabajo solo. Así que me correspondía a mí no avanzar tanto. Eran una semana antes de la prueba. Yo digo, ¿tienen tiempo libre para que puedan ir complementando cada una de estas cosas? Por mientras digo, porque en esa fecha yo tenía pruebas. Y después justo yo fui a laboratorios presenciales. Entonces yo me iba a poder ausentar. Y aparte pregunté si podían simplemente. 2 me dijeron que si eran los que se habían echado el ramo. Bueno, vamos a llamarlos Pere y Manzana. Pere y Manzana me dijeron que sí, que podían, que podían. 3 días antes de la entrega, cuando yo recién podía ver el informe, digo, bueno, si Pere y Manzana estuvieron la semana pasada trabajando, el informe debería estar completo. O sea, las otras partes deberían estar listas y a 3 días deberían quedar muy pocas partes que se puedan concluir. ¿Adivinen qué? Adivínense el chismecito. Estaba exactamente igual el informe. Estaba con las mismas partes que yo había hecho, no habían hecho nada. Entonces yo me pregunté, dije, bueno, quizás ellos lo tienen haciendo en su propio Word y después lo van a pasar al Word oficial.
que también puede ser eso. Entonces dije, ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y yo pregunté, oye, ¿vamos a trabajar? Y yo pregunté, ¿vamos a trabajar? Por favor. Sí, sí, vamos a trabajar. El trabajo, no sé, el trabajo se enviaba el 10. El 10 yo me levanté a las 7 de la mañana. Estuve de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde haciendo el trabajo. Haciendo truqui, haciendo truqui, haciendo truqui. Dejé un punto, solamente un punto para que lo hicieran los demás. No iba a hacer todo el trabajo. Quedó un solo punto. Le dije, por favor, y lo dije con nombre y apellido, dije, persona pera, ¿puedes hacer esto porque no has hecho ni un carajo? No lo hizo. Y lo que hizo, tipo, una conclusión de menos de 20 palabras. Una conclusión de menos de 20 palabras. Viejo, yo te hice todo el trabajo. Mínimo, chamulléame, weón. Mínimo ponme una media plana, weón. Por favor, así, de verdad. Mínimo ponme una plana de chamulleo. No me pongas lo mínimo. Más encima la conclusión era como repetir lo que yo había dicho en conclusión y en otras cosas así. Como era repetir lo que yo había hecho, pero de manera mala. ¿Cómo nos fue en ese informe? Nos fue asqueroso. ¿Por qué? Porque yo ese informe lo hice a última hora, porque yo pensé, yo no iba a hacer nada, como digo, yo no iba a trabajar en ese informe, yo ya había hecho una parte, tenía que ver cómo los otros trabajaban. Y el trabajo que se hizo con 2 semanas, que nos avisaron con 2 semanas de anticipación, lo hice yo con en una hora. 4 personas. 4 personas para hacer un trabajo en más de 2 semanas y lo hice yo solo. Nos fue bien, que es lo curioso, nos sacamos como un 5 y algo. Pero ese 5 y algo es mío, no es de esas otras 2 personas. Esas 3 en ese momento. El tercer informe era medio cortito, era medio corto, era medio fácil. Dije, el tercero ni cagando lo hago yo. Así como dije, de verdad, el tercero no voy a hacer nada. El tercero me meto y una compañera, una de mi grupo, lo había hecho todo. Hizo todo el informe completo, lo hizo ella sola. Yo la ayudé a terminar algunas cosas, pero lo hizo ella sola. Y dije, perfecto, perfecto. O sea, yo trabajo, tú trabajas, pero todavía pera y manzana no trabajan. Pera y manzana, estos dos individuos, no ayudaron ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3. Quedaba solamente un informe, solo uno. Yo dije, ni cagando, les saco la última nota a estos buenos. Lo pude haber hecho el primero, pero cometí un error, que fue confiar. Yo asumí que quizá ellos tenían problemas, que trabajaban, que no tenían tiempo y demás. Pero ya 3 trabajos. O sea, si al primero asumí, al segundo fui como que entre medio crédulo, al tercero, que no lo hice yo, lo hizo otra persona, pero no ayudaron, yo dije, a ver, si le doy una cuarta oportunidad es que soy estúpido. Entonces, ¿qué hice yo? Correo a la profesora, profe, sabe que no quiero trabajar más con este grupo, sí, porque era obligatorio trabajar en grupos de 4. Entonces yo le dije, bueno, si quiere, le voy a enviar mi trabajo de a 2, pero ni cagando de 4. Me dijo, sí, perfecto, porque le escribí el medio texto, eran así un texto, eran como 1000 palabras, así como 10 páginas de PDF, una cuestión así. Le escribí y la profe sí, claro. Se hizo un informe donde nos fue relativamente bien, pero las notas en general de los laboratorios, de los controles, no me daba la nota suficiente como para llegar y aprobar el ramo. Entonces tenía que hacer una prueba, que era una prueba como que todos teníamos que hacer igual, que es la prueba que acabo de terminar hoy día. En esa prueba necesito un 4.5 o sobre 4.5 para poder aprobar el ramo de laboratorio. El tema, el tema es que yo creo que si mi grupo hubiese trabajado más en los informes, yo hubiese tenido que tener una nota, no sé, con un 2, así como de 2 para arriba aprobada, porque de verdad, habían informes que estaban muy fáciles de hacer. Muy fáciles. Como digo, hice un informe en una hora y me saqué un 5. Entonces, estaban fáciles. Entonces yo necesito una nota sobre 4 o 5 para aprobar laboratorio. Como digo, todavía no tengo la nota. Acabo de terminar la prueba. Está la posibilidad, está la posibilidad que yo tenga un 4, por ejemplo. Con un 4 no me alcanza. Con un 4 me echo el ramo. Con un 4 me echo el ramo. Entonces, como digo, me fue bien en cátedra, me fue bien en ejercicio.
Tuve varios 5, tuve notas 5, tuve varios 5 en físico-química. Pero ahora, si me saco bajo 4, me echo el ramo. Ustedes entenderán que esto me molesta un poco. Es bastante molesto, bastante mucho molesto. Pero nada que hacerle. Nada que hacerle, la verdad. Es como cosas de la vida, simplemente. Es como aprendizaje. Aprendizaje, no hacer trabajos con gente culia floja. Y si a la primera no trabaja, para afuera. A menos que tenga justificativo, tipo, está en el hospital, está trabajando. Pero ya si no hay justificativo, para afuera. No sé por qué no lo hice esta vez. Lo había hecho. Lo hago generalmente. Pero no sé por qué estupidez no lo hice ahora. De verdad que fue un error muy grande el que cometí. Bueno, me quedan 2 ramos. Me quedan 2 ramitos que comentar. Pero llevo 35 minutos. Así que igual alta paja. Porque son 2 ramos que tienen historia. ¿Viste? Tienen historia, así que yo voy a hacer un video, aparte de estos ramos que me eché. Así que eso sería. Eso sería como, aprobé 2 ramos, estoy peligrando uno y me quedan comentarle 2 ramos más. Así que eso queda para otro video que voy a hacer ahora mismo. Así que, chao, chao.